Hola, buenos días. Sobre los dividendos se dicen muchas mentiras y hoy vamos a ver una de las más habituales. Supongo que todos habéis oído alguna vez que los dividendos no sirven para nada porque se descuentan de la cotización. Hace muy pocos días el jefe de estudios de Bolsas y Mercados de España, Domingo García Coto, ha dado un dato muy interesante. Desde que empezó este siglo, las empresas cotizadas en la Bolsa Española han pagado en dividendos 542.000 millones de euros. Por otro lado, he encontrado que en los mínimos del año 2000, es decir, justo en ese momento, el conjunto de todas las empresas españolas valían 300.000 millones de euros. Es decir, ya se ha cobrado en dividendos casi el doble de lo que valían las acciones en ese momento. Y fijaos que aquí no estamos teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos. Es decir, esta es la cuenta que se haría alguien que se hubiese jubilado a principios de este siglo y ya no hubiese comprado ninguna acción más, sino que se hubiera limitado a ir gastándose todos los dividendos que cobrase cada año. Si fuera verdad que los dividendos se descuentan de la cotización y no valen para nada, como erróneamente cree mucha gente, entonces la bolsa española debería tener ahora un valor negativo de unos 242.000 millones de euros. Es evidente que no es así. Por si os lo preguntáis, lógicamente, los gráficos que descuentan los dividendos no se calculan restando los dividendos a la cotización, porque eso no tendría ningún sentido. En este vídeo que os dejo por aquí os explico cómo se calculan los gráficos que descuentan los dividendos y por qué son los que representan la rentabilidad real que tienen los inversores. Estos datos que ha dado el jefe de estudios de la bolsa española se refieren a la bolsa española, pero serán muy similares en las bolsas de todo el mundo. ¿Qué lecciones debemos sacar de esto? Creo que lo más importante son estas cosas. Este nuevo dato confirma una vez más que la mayor fuente de rentabilidad de las bolsas son los dividendos. Segundo, es muy importante que compremos preferiblemente cuando la mayoría de los inversores no quieran comprar. Es decir, debemos procurar comprar cuando cae la bolsa y no cuando sube. Comprar las acciones que caen y no las acciones que suben. Esto es algo sencillo de hacer, solamente hay que adquirir la psicología adecuada. Tercero, es muy importante no indexarse, es mucho mejor invertir directamente en acciones. Pensad que a principios de siglo cotizaban en la bolsa española empresas que tuvieron una rentabilidad muy mala y que no pagaban dividendos, como Terras, OG Cable, Yastel y otras. También hay muchas otras empresas españolas que no han pagado dividendos estos 23 años, o que han pagado muy pocos dividendos y empresas cíclicas, de baja calidad, etc. Por eso es muy importante invertir directamente en acciones, porque vamos a ganar más dinero y también vamos a ganar más tiempo. La vida es limitada y por eso es tan importante invertir directamente en acciones. Teniendo estas tres cosas en cuenta, es muy probable que vosotros superéis esta rentabilidad tan buena que acabamos de ver para el conjunto de la bolsa y que superéis también a los índices con dividendos. Os dejo por aquí un vídeo en el que explico por qué es un error invertir de forma indexada a largo plazo. Supongo que también habréis oído alguna vez decir a alguien que sería mucho mejor que las empresas no pagasen dividendo y que reinvirtiesen todos sus beneficios. ¿Os imagináis la cantidad de malas inversiones que habrían hecho todas las empresas españolas si se hubiesen empeñado en reinvertir como fuera esos 542.000 millones de euros? Es completamente irreal creer que todas las empresas pueden reinvertir todos sus beneficios. Si las empresas intentaran acercarse a eso, destruirían muchísima riqueza y tendrían que dejar de hacerlo. Creer que todas las empresas deberían reinvertir todos sus beneficios es un error muy grave y además es completamente imposible hacer eso. Lo correcto es mantener un buen equilibrio entre la parte de los beneficios que se reinvierten y la parte de los beneficios que se pagan como dividendos, como se ha hecho toda la vida en todas las bolsas del mundo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.